Vamos a comenzar un nuevo libro. Yo he estado pensando en el libro de Samuel. Este libro fue algo que comencé a entender desde muy pequeño, porque hacía que mi mamá leía y releía este libro cuando yo no sabía leer. Y ella dice que la cosa era tan intenso que ella no sabía qué hacer, porque no podía parar y llegar a pensar si iba a ser muy grave ante Dios darme una juguetera para que no le molestara tanto haciendo que me leyera y releyera los capítulos del libro de Samuel, porque ella leía un capítulo y yo insistía que otro, y que otro, y que otro, y que otro. Pero después de que aprendí a leer, me gustaba mucho leer el libro también. Y muchos otros libros de la Biblia. Comienza así, Samuel capítulo 1. Samuel quiere decir nombre de Dios o escuchado por Dios. Hubo un varón de Ramataim, de Zofim, del monte Efraín, que se llamaba Elcana, hijo de Jeroham, hijo de Eliú, hijo de Tohu, hijo de Zuf, Efrateo. No tenemos tiempo de entrar en el significado de todos estos nombres, solo decir que cada detalle tiene importancia. Por encimita dice un varón. En el Antiguo Testamento hay una diferencia entre decir un varón o que un hombre, porque los antiguos tenían dos clases de hombres. Unos nacían libres y otros nacían esclavos. Tenían entre el pueblo los del vulgo, que se consideraban esclavos, y tenían nobleza, que se consideraba que nacían libres. Y una de las cosas extraordinarias del pueblo de Dios era que el pueblo de Dios, lo que el Señor tenía desde un comienzo, era que como eran de Él los había sacado de esclavitud de Egipto. Y Él había puesto el pueblo entero en libertad, con excepción de un solo tribu, de la tribu de Leví. Porque Él tomó la tribu de Leví para Él, a cambio de todos los primogénitos de todo Israel. Porque los primogénitos de toda la nación de Egipto murieron cuando lo de la Pascua. Es muy importante tener en cuenta lo que pasó, porque la Pascua, la fiesta de la Pascua, es la fiesta que para nosotros es simbólico de la gran salvación que nos brinda el Señor a través de su muerte y su resurrección. Fue una mano muy fuerte el Señor que los sacó del faraón. Entre más terco que era el faraón. Y dice la Escritura que el Señor hizo que el corazón del faraón se endureciera más todavía. Y eso para que se pueda demostrar más la gloria de Dios. Cuando todo terminó, los herederos de Egipto, de todas las familias de Egipto, los que habían nacido supuestamente libres, los supuestos de la nobleza de Egipto estaban muertos, todos los herederos. Y el pueblo de Israel, que eran supuestamente todos esclavos, estaban libres. Pasó algo similar en estos días cuando unos 15 se subieron esposados en un helicóptero y a los pocos minutos o segundos los que eran los presos ya estaban libres y los que eran los que manejaban el secuestro ya eran presos. Y las cosas se invirtieron en un momentico. Pues eso es lo que hizo el Señor con todo su pueblo. Unos estaban esclavos, otros eran los que esclavizaban. El Señor no se lo cobró a toda la población de Egipto porque todos no tenían la culpa. El resto de Egipto solamente tenían que cumplir las órdenes de la clase dirigente, que supuestamente había nacido libre. Y cuando pasó el ángel que ponía la justicia, porque otra cosa que tienen, o tenían, creo que todavía tienen algunos, es que la persona que viera el ángel del Señor, todos los antiguos pensaron que a ver el ángel del Señor se iban a morir, porque no podían estar en la presencia de Dios. Y el ángel del Señor en el Antiguo Testamento tiene mucho que ver con nuestro Señor Jesús. Y eso puede ser tema de otro mensaje. Pero vamos a coger el hilo aquí. Que Dios sacó un pueblo y puso todo su pueblo en libertad. ¿Libertad para qué?
La Escritura dice, donde está el Espíritu de Dios hay libertad. ¿Libertad para qué? Libertad para hacer la voluntad de Dios. Cuando el pueblo de Israel estaba de esclavo en Egipto, no podían adorar a Dios como quisieron. Tenían que salir de Egipto, tenían que llevar todas sus pertenencias y todos sus animales porque no sabían qué iban a necesitar para adorar al Señor como Él quisiera. Faraón dijo, bueno, vayan solo los hombres y adoran a Dios. No, no podemos porque tenemos que ir todos. Bueno, vayan todos, pero dejen aquí sus animales. No, pero no podemos dejar los animales porque no sabemos qué nos va a pedir el Señor. Y así iba la cosa. Porque hay que adorar al Señor en espíritu y en verdad. Y el Señor es el Señor de todo. Y Él puso su pueblo en libertad para que ellos podrían adorar al Señor como el Señor les iba a indicar. La persona que no está libre no puede adorar al Señor como el Señor le indica. ¿Por qué? Porque la persona que no está libre tiene que cumplir órdenes de alguien que los va a poner a hacer cosas que no son exactamente adoración al Señor. Cualquiera que tiene un empleo, cualquiera que tiene un puesto, cualquiera que tiene una deuda y tiene que pagar intereses, tiene limitaciones. No puede decir, no, yo voy a hacer otra cosa. Un varón de Ramataim dice que este varón era efrateo. Efrateo quiere decir de Belén. Y una de las explicaciones, y no tengo tiempo de hacerlo y puede que estoy equivocado, una de las explicaciones de por qué alguien de familia de Belén de Judá se va a encontrar en el monte de Efraín. Entre otras cosas, Efraín se llama doble fructífero, porque era la promesa que el Señor dio a José, después de todo lo que le pasó a José. Que el Señor desde bien temprano estaba preparando a José para reinar, pero la preparación de José para reinar fue en la cárcel de Egipto, la cárcel muy duro, por 13 años. Hay personas que han salido de la selva ahora, después de 10 años, 9 años, 6 años, mucho tiempo. Pero José le tocó 13 años en una cárcel terrible, sin culpa. Y salió de la cárcel para reinar. Y el Señor contó los 2 hijos de él por 2 tribus de Israel. Uno se llamaba Manasés, el Señor me ha hecho olvidar. Y el otro Efraín, doble fruto. Doble fruto fue lo que Dios hizo con Job, también después de las pruebas de Job. Una posible explicación de por qué alguien de familia de Belén, de Judá, va a resultar viviendo como parte del monte de Efraín, es si era una familia de la tribu de Leví. Porque la tribu de Leví no tenía herencia fijo. El Señor era su herencia. El Señor los recibió a ellos a cambio de todos los primogénitos de todo el resto de Israel. Y Él con eso estaba mostrando varias cosas. Pero primero, Él no quería una clase dirigente en Israel. Él quería todos libres. Él no quería unos ricos que se volvían más ricos y unos pobres que se volvían más pobres. Y metió en la ley de que si alguien vendía su heredad, su terreno, su finca, que máximo podía ser hasta el próximo año de jubileo, que ocurría cada 50 años. Contaban 7 años por 7, y después del año 49, el próximo año era de jubileo. Y todas las propiedades tenían que volver a su dueño original, a la familia original. Todos los esclavos tenían que ser puestos en libertad. Todas las deudas eran canceladas. Pues así dice en la ley de Dios. Pero en la práctica actual no hay evidencias de que lo hayan hecho ni una sola vez en la historia de Israel. O por lo menos no lo hicieron de una manera como está escrito. Y la escritura tiene que cumplirse. Entonces, los levitas podían tener casas en las ciudades. Y las ciudades de las heredades, comenzando con la ciudad de Hebrón, que era la herencia de Caleb, y fue tema de otro mensaje, resultó ser la ciudad de los sacerdotes. Y el Señor puso los sacerdotes en las ciudades porque Él no quería que las ciudades se volvieran como hoy en día. Ciudades llenas de libertinaje, de desenfreno, de corrupción,
Él quería que los sacerdotes de Dios y los levitas de Dios estuvieran en las ciudades y las personas que venían del campo de la ciudad iban a recibir una instrucción, y la instrucción que iban a recibir era que les tenían que enseñar la diferencia entre lo que estaba limpio y lo que estaba contaminado, lo que era corrupto y lo que era justo, y que eso iba a ser tema de todos los días en las ciudades. Pero eso tampoco salió así. Las ciudades se llenaron de fariseos que enseñaron una cosa y vivían otra cosa. Pero el Señor dijo que Él recibía a la tribu de Leví a cambio de los primogénitos de todo Israel, y el ganado de la tribu de Leví a cambio de los primogénitos aún del ganado del resto de Israel. Hizo el ejemplo muy contundente, y que estas personas eran del Señor. Lo señaló así en el libro de los Números. Y para alguien ser contado entre los del Señor, había que dar una moneda de plata, y la plata simboliza la redención, y el Señor es el Redentor. Muy importante que tenemos en cuenta que la liberación del pueblo de Israel no solo era que, ellos podían salir libres, era que también que los estaban dominando, los que estaban encarcelando, los que los tenían ahí de esclavos, los responsables entre ellos, no todos ellos, resultaron muertos, no sobrevivieron la cosa. Y eso está en el mismo ejemplo de salvación. Eso tiene varias aplicaciones para nosotros. No es posible que el Señor nos salva. No es posible que el Señor nos incluya en el hombre nuevo en Cristo si el hombre viejo no muera. Los que buscan una salvación del hombre viejo están perdiendo el tiempo. Desde el comienzo no ha sido así. Y además, el Señor reservó el derecho de cancelar la Pascua, que quiere decir que pasaré por encima. Si después de determinado tiempo Él no encontraba fruto de justicia entre el pueblo de Dios. Cuando no encontró el fruto en la higuera, el Señor no dijo, vamos a abonarlo otro poquito y vuelvo a ver si en el tiempo la cosecha. Dijeron los discípulos que aún no era el tiempo de la cosecha de higos. Pero el Señor llegó y esperaba encontrar algo de fruto y no lo encontró y lo maldijo y se secó desde las raíces, como en Amós cuando canceló la Pascua, porque presentaran el fruto y el fruto no fue a gusto del Señor. Entonces tienen un pueblo libre por plan de Dios, un pueblo que siguió libre todo el tiempo de la vida de Josué, pero después los hijos de ellos se volvieron a los Baales, al Dios de este mundo, al Dios de la prosperidad. Y mire lo que sucedió. Y ya aquí en el libro de Samuel, hasta aquí van un poco más de 400 años de apostasía. Del pueblo rebelar, del Señor venderlos a sus enemigos, venderlo a sus enemigos. Eso es lo que pasa repetidamente en el libro de los Jueces. El Señor los vendió a sus enemigos por tantos años. Y no aprendieron ahí, entonces la próxima vez será por más años, hasta que el Señor terminó vendiéndolos hasta por 40 o 80 años a sus enemigos. Pero después el Señor les daba pesar y mandaba a alguien a liberarlos. La historia de la iglesia no ha sido mejor. En realidad ha sido peor porque la revelación, la luz y la provisión y la gracia de Dios ha sido mayor. El Señor liberó los esclavos, pero los que Él iba a poner de representarlo a Él, los levitas, los que tenían la responsabilidad espiritual, y entre los levitas una familia en especial que eran los sacerdotes, el Señor dijo que ellos eran propiedad de Él. Los que iban a dar el ejemplo, los que iban a dirigir las cosas, los que iban a manejar las ciudades, los que tenían el cargo del tabernáculo y del templo de Dios, eran personas que habían sido comprados por el Señor. Que el Señor dijo que Él pasó por encima y Él no mató lo que eran los dirigentes de Israel, pero Él quería hacer un canje. Y Él cambiaba las vidas de todos ellos por la tribu de Leví. Y esa tribu iba a ser los de Él. Él quería todo un pueblo que iba a ser de Él y escoger escuchar la voz de Él. Pero escuchar la voz de Él tiene un precio. Y ellos sabían que no podían escuchar la voz de Él y seguir viviendo su propia vida. Le dijeron claramente, si escuchamos más esta voz nos vamos a morir. Y enviaron a Moisés a escuchar. Y dijeron que ellos lo iban a hacer. Y el Señor dijo que hablaron bien lo que habían hablado. Y Él entendió.
vamos a cogerlo desde el final de Apocalipsis, de cómo es esto. 22:17, y el espíritu y la esposa dicen ven, y el que oye diga ven, y el que tiene sed venga, y el que quiere tome del agua de la vida gratuitamente. Esto es para el que oye, para el que tiene sed, para el que quiere. Y así el Señor quería todo un pueblo así. Pero ya en tiempos del Cana, dice que la palabra del Señor era muy escasa. ¿Por qué se escaseó la palabra del Señor? Porque no habían vasos limpios. Y el Señor no habla, o por lo menos no da las cosas sagradas de Él a través de personas contaminadas. Entonces tenemos un hombre en Israel que nació libre. Viene de una increíble trayectoria. Es de antepasados del mismo pueblo donde la Escritura dice va a nacer el Mesías. Y está en la montaña Efraín, que simboliza doble fruto. Y tenía él 2 mujeres. El nombre de una era Ana y el nombre de la otra Penina. Y Penina tenía hijos, mas Ana no los tenía. En otro mensaje hace algunos días, el título del mensaje era 2 pactos. 2 mujeres, 2 pactos, 2 montañas, 2 mujeres. La Escritura habla de Abraham, que también lo contrasta con 2 mujeres. Una era una esclava egipcia y la otra era la mujer libre. ¿Cuál era el problema que tenía Abraham? La mujer libre era estéril, no podía tener hijos. Entonces Abraham pensó cuadrar la cosa con la esclava egipcia. Y alcanzó a tener un hijo, Ismael. El único problema era que Ismael no fue, ni pudo ser, heredero de la promesa de Dios. La promesa de Dios se cumple en libertad, no en esclavitud. Por eso es que tenemos el problema con toda una clase religiosa y un sistema religioso, que la carta a los Gálatas lo equivale a lo de Agar, la esclava egipcia. Y eso puede producir hijos de Abraham. Y el Señor trató con Ismael, no lo abandonó, pero Ismael no era el heredero de la promesa. En el Apocalipsis se ha tratado el tema del vencedor. El que recibe la promesa de Dios siempre es el vencedor, no es el casi vencedor. La gran parte de los salmos de David están también dirigidos al vencedor. Hay un sistema religioso que hace las cosas de cierta manera y tiene muchos hijos. Pero siempre las cosas especiales de Dios sucedieron con mujeres que al comienzo eran estériles. ¿Por qué el Señor hace eso? ¿Por qué Sara fue estéril? ¿Por qué Ana fue estéril? ¿Por qué Elizabeth fue estéril? Porque hay un pueblo de Dios hoy en día que a mirarlo aparentemente es estéril. Y es el pueblo que tienen las verdades más profundas de Dios. Porque a este pueblo no le funcionan igual al otro pueblo. Hijos por todas partes. ¿Por qué era? Versículo 3 de 1 Samuel 1. Y subía aquel varón todos los años de su ciudad a adorar y a sacrificar al Señor de los ejércitos en Silo, donde estaban 2 hijos de Elí, Ofni y Fines, sacerdotes del Señor. Esta es otra historia. Él iba a adorar y a sacrificar al Señor de los ejércitos. Esto incluye los huestes celestiales. En el solo libro de los números, el Señor tenía 4 ejércitos. Y está la historia. Cada ejército tenía 3 tribus. Y resultaron 12 tribus de Israel con herencia. Y uno, que eran los levitas, y ellos no tenían herencia, porque el Señor era su herencia. Los otros estaban en libertad, y se les entregó la tierra. Y ahora ahí está Elí, símbolo de una clase sacerdotal, símbolo de un ministerio, que usted a mirar y analizar a Elí, parece un abuelito lindo, queridísimo, no estaba haciendo mal a nadie. Sus mensajes seguramente animaban mucho al pueblo.
así como muchos predicadores hoy en día. Estaba encargado del ministerio del Señor. Y iba a recibir aún el joven Samuel, que fue consagrado a Dios. Pero sus propios hijos se llaman Ofni y Finees. Ofni quiere decir puglista, un peleador que lo hace por deporte. Y Finees, que quiere decir boca de bronce. Y bronce es símbolo del juicio. Son expertos en meter la carga de la ley sobre las personas, pero no ayudan a levantarlo y no indiquen cómo es el camino para poder cumplir con el plan de Dios. Pueden participar en lo que es muchos hijos, muy fácil, pero en realidad no son libres. Ofni y Finees, sacerdotes del Señor. Y cuando venía el día, Elcana sacrificaba y daba a Penina su mujer, a todos sus hijos y a todas sus hijas, cada uno su parte. Aquí más adelante leemos qué hacía Ofni y Finees con la parte que les daba. Ellos cogían la olla de la carne y metían un gancho, un tridente de 3 ganchos y lo que ellos sacaban. Y si no, lo tomaban a la fuerza. Tantas partes donde llegan las personas hoy en día y ¿qué le dicen? Es mejor el 90% bendito que el 100% maldito. Cosas así por el estilo. Y de una vez van tomando lo que ellos dicen que es de Dios, pero lo toman ellos. Mas a Ana daba una parte escogida. Penina y sus hijos iban por allá y Ofni y Finees agarraban lo que quisieran de ahí. Pero la parte de Ana era escogida, porque amaba a Ana, aunque el Señor había cerrado su matriz. Aquí tenemos la clave. ¿Por qué estaba estéril Sara? ¿Por qué estaba estéril Elizabeth? ¿Por qué estaba estéril Ana? Porque el Señor había cerrado su matriz. Y su competidora la irritaba, enojándola y entristeciéndola porque el Señor había cerrado su matriz. ¿No les parece interesante, hermanos? Andan por ahí diciendo, mire, yo tengo mis 12 discípulos, cada uno tiene sus 12 discípulos. ¿A dónde están los discípulos suyos? Y así hacía cada año. Cuando subía a la casa del Señor, la otra la enojaba así, por lo cual ella lloraba y no comía. Y Elcana, su marido, le dijo, Ana, ¿por qué lloras? ¿Por qué no comes? ¿Y por qué está afligido tu corazón? ¿No te soy mejor que 10 hijos? Hay que poner otra cosa en contraste aquí. En el antiguo pacto, habían hombres con varias mujeres. Y eso está desde temprano. Muchas razones. Pero lo que pasa es que bajo la ley no se puede cambiar el corazón. En el nuevo pacto, en el Nuevo Testamento, es diferente. Es como el Señor lo ordenó desde el comienzo. Porque el Señor dijo de esto otro, desde el comienzo no ha sido así. Pero lo de un solo hombre y una sola mujer, y que devuelven una sola carne, eso es posible solamente si hay un cambio del corazón, de ambos. Y lo que el Señor une, la Escritura dice que los hombres no lo separan. Pero lo que los hombres unan, se desbarata cada nada. Y una de las señales de los tiempos es como en los días de Noé, que estaban dando mujeres en matrimonio y casándose. El plan de Dios no es eso. La Escritura dice que lo mejor que puede recibir un hombre es cuando el Señor le da una mujer. Y el que se mete en el matrimonio sin que el Señor le haya dado a la mujer, eso es para problemas. Y muchos lo hacen. Y el Señor puede arreglar las cosas en el camino. Pero no es lo mismo que hacer las cosas bien desde un comienzo. Y se levantó Ana después que hubo comido y bebido en Silo. Y el sacerdote Elí estaba sentado sobre una silla junto a un pilar del templo del Señor. Él tenía esa costumbre. Y se acuerda que el día de su muerte, él estaba sentado en la silla y se fue de para atrás y se desnucó. Junto a un pilar del templo del Señor. El templo tenía 2 pilares. Uno se llamaba Joaquín y el otro Boaz. Uno quiere decir el Señor establece y el otro quiere decir solo en él hay fuerza. Y el problema del sacerdocio de Ofni y Finees, el problema de la familia de Penina, es que comprometen a las personas en compromisos y actos religiosos que después el hombre natural no puede cumplir y les cae la maldición. Y la ventaja y la bendición en esperar hasta que el Señor abra la matriz
es que puede tener algo limpio que es del Señor, no algo revuelto, donde tenían un Elí, papito lindo, que crió a 2 hijos, que el uno era puglista y el otro era boca de bronce, y ambos eran ladrones, y aún peor. Y ella, Hannah, en el versículo 10, con amargura del alma, oró al Señor llorando abundantemente, e hizo voto diciendo, Señor de los ejércitos. El Cana fue a adorar al Señor de los ejércitos. Y ella ofreció su oración al Señor de los ejércitos. Eso no es común en la Biblia. Señor de los ejércitos, si te dignares mirar la aflicción de tu sierva. Nota que ella no estaba dando órdenes a Dios. Si te dignares mirar la aflicción de tu sierva, y te acordares de mí, y no te olvidares de su sierva, mas dieres a tu sierva simiente de varón. Ella dice que es la sierva. Sierva es esclava. Pero ella, ¿qué es lo que quiere? Simiente de varón. Quiere un hijo libre. Porque ella entiende que la única manera que cualquiera de nosotros podemos estar libres de verdad es entregándonos completamente al Señor. Penina no entiende eso. En el libro del Apocalipsis hay cartas a las iglesias. Y unas están en una condición y otras están en otra condición. Pero es donde tienen pocas fuerzas, donde saben que ellos no pueden, que es donde el Señor da más gracia. Maravillas, señales y prodigios, serie de mensajes. Maravillas, señales y prodigios, serie de mensajes. Dieras a tu sierva simiente de varón, yo lo dedicaré al Señor todos los días de su vida, y no subirá navaja sobre su cabeza. Yo no sé si tengo toda la explicación de esto, pero esto está implicando algo que se llama la ley del Nazareo. La ley del Nazareo es que cuando la persona era dedicada totalmente al Señor, no le cortaban el cabello. A los otros, sí. Curiosamente, los sacerdotes paganos siempre rapaban la cabeza y la tradición en la Iglesia Católica ha sido rapar el centro. ¿Se acuerdan? Pero el nazareo, en la Escritura dedicado al Señor, y tenemos el ejemplo de Sansón. Y fuera de eso, en el juramento de nazareo no tomaban vino. Vino es el símbolo de la vida, y era el símbolo de no alimentar la vida de nosotros. Pero hay otro vino que es la vida del Señor. Curiosamente, el Señor Jesús, aunque lo pintan con cabello largo, y eso lo dudo, Él era de Nazaret, pero nunca dice la Escritura que Él hizo voto de nazareo. Y la comprobación de eso es que Él sí tomaba vino. Los chismosos decían que Él era muy tomador de vino. Yo lo dedicaré al Señor todos los días de su vida y no subirá navaja sobre su cabeza. La cabeza, el cabello para ellos era símbolo de gloria, de orgullo. Y por eso la mujer tenía cabello largo y el hombre no. Excepto estos hombres que eran dedicados completamente al Señor, curiosamente. Decían que la mujer era el orgullo o la gloria del varón. Pero a estos, cuando había ese pacto así, dejaban crecer el pelo. Para Sansón eso fue la fuente de su fortaleza. Y cuando perdió el cabello, perdió su capacidad. Y ese cabello no era para ellos, sino era para el Señor. Y no sé si entiendo todo, pero para el nazareo tenía que ser muy consciente del cabello y muy consciente de que la gloria era siempre para el Señor. Y eso es algo que este sistema que rasura la cabeza ha tenido en cuenta muy poco. Y fue que como ella, Ana, oraba largamente delante del Señor, Elí estaba observando la boca de ella. Elí estaba sentado ahí cerca de la columna, no sabemos cuál, y estaba mirando a esta mujer. Mas Ana hablaba en su corazón y solamente se movían los labios y su voz no se oía. Y la tuvo Elí por borracha. ¿Qué diría Elí si estaba sentado al pie de algunos de los sitios hoy en día donde hacen mucho escándalo, donde hacen cantidad de cosas? ¿Qué diría Elí? Si con solo mirar a Ana así ya estaba inventando cosas. Entonces le dijo Elí, ¿hasta cuándo estarás borracha? Digiere tu vino. Y Ana le respondió diciendo, no, señor mío, mas yo soy una mujer acongojada de espíritu.
no he bebido vino ni sidra, sino que he derramado mi alma delante del Señor. No tengas a tu sierva por una hija de Belial, porque por la magnitud de mis congojas y de mi aflicción he hablado hasta ahora. Esta es una palabra que en las Biblias modernas tacharon y tuvimos que restaurar esta palabra porque da una connotación única. Una hija o un hijo de Belial en la escritura, Bel es Nibo, es el dios de los paganos, que tiene que ver con Baal. Decir hijo de Belial es más o menos lo mismo que decir hijo del diablo. Es lo que el Señor dijo a los fariseos. Y para Ana, el solo hecho de que Elí pensó que ella había llegado borracho a buscar a Dios, eso ella no quería que él pensara que ella fuera una hija de Belial. Y ellos ya llevaban más de 400 años de apostasía, donde la mayoría del pueblo de Israel se habían vuelto hijos e hijas de Belial, no de Dios. Y Elí respondió y dijo, ve en paz y el Dios de Israel te ortegue la petición que le has hecho. Elí la pudo bendecir y Dios pudo hacer cumplir la bendición que dio Elí. Elí no tuvo su propia casa en orden. Elí no enfrentó las cosas. Aun cuando recibió la palabra del Señor clara y contundente, dijo, es bueno porque no va a suceder en la vida mía, cuando era que toda su línea iba a quedar exterminado por Dios. Hay unos ministros de Dios hoy en día, como Elí. Están muy cerca del momento cuando Dios va a cortar todo, porque la Pascua que ellos prediquen, la salvación que ellos prediquen, no es solo que el Señor salva, es que el Señor también hace juicio al culpable. Y si el Señor desde un comienzo nunca permitió una clase dirigente, sí, lo primero que hizo sacando su pueblo de Israel fue arrasar con la clase dirigente de Egipto. Lo que Él hizo ahí cuando ellos adoraban a Él en el puro comienzo. Es decir, aquí voy a cambiar los levitas por los primogénitos, para que nadie se jacte. Y los levitas van a ser míos y ellos van a tener la dirección espiritual. Y mire lo que he hecho en los hombres, mire cómo van las cosas. Los que están predicando un evangelio fácil, les faltan muchas cosas. Y entre eso, que el Señor sí va a arrasar con los culpables, con los que tratan de dirigir el pueblo de Dios en nombre de Dios cuando el Señor no les ha dado esa consigna. Versículo 18, y ella dijo, halle tu sierva gracia delante de tus ojos. Y se fue la mujer por su camino, y comió, y no estuvo más triste. Y levantándose de mañana adoraron delante del Señor, y volvieron y llegaron a su casa en Ramá. Ramá en la Escritura es uno de los sitios más altos, y eso tuvo muchas batallas allá tratando de controlar ese sitio. Y simbólicamente a través de los años, y aún ahora, esos altos, que ahora son los altos de Golán, muchas veces no han estado en manos del pueblo de Dios. Los han conseguido por un tiempo y después los ceden buscando paz con sus enemigos. Y eso ha sido siempre la historia del pueblo de Dios, cuando el Señor ha restaurado las alturas de lo que es tener una relación directa con Él, de estar directo bajo el mando de Él. Y que es que poner paz, que es que por unir las cosas, que es que por estar bien con los hombres, entonces ceden. Versículo 20. Y fue que al pasar el tiempo Ana concibió, dio a luz un hijo, y le puso por nombre Samuel, hebreo, escuchado de Dios, diciendo, por cuanto lo demandé al Señor. Ella estaba en una situación donde el Señor había cerrado su matriz, donde solo pudo tener un hijo haciendo la petición a Dios, y solo si el Señor estaba de acuerdo y si le agradaba la petición, podía conceder la petición. Y el Señor tenía el deseo de hacer un cambio radical en Israel. Iba a parar la línea de Elí, iba a iniciar otro sacerdocio, que en último caso es un sacerdocio real, es un sacerdocio de justicia, y tiene que ver con Sadoc y con David. Después subió el varón Elcana con toda su familia a sacrificar al Señor el sacrificio acostumbrado y su voto. Mas Ana no subió, sino dijo a su marido, yo no subiré hasta que el niño sea estetado, para que lo lleve y sea presentado delante del Señor, y se quede allá para siempre. Cuando presentaban los niños al Señor era cuando tenían 12 años.
El Señor Jesús fue presentado a los 12 años. Y Elcana su marido le respondió, haz lo que bien te pareciere. Quédate hasta que lo destetes, solamente que el Señor cumpla su palabra. Y se quedó la mujer y crió su hijo hasta que lo destetó. Y después que lo hubo destetado, lo llevó consigo con 3 becerros, 1 efa de harina y 1 odre de vino, y lo trajo a la casa del Señor en Silo, y el niño era aún pequeño. De pronto no tenía 12 años, no sabemos. Hizo lo que decía la ley, se pueden llevar la harina, el vino, pero tenía que haber un sacrificio de sangre. Y matando el becerro, trajeron el niño a Elí. Y ella dijo, ruego, Señor mío, como vive tu alma, Señor mío, yo soy aquella mujer que estuvo aquí junto a ti orando al Señor. Por este niño oraba, y el Señor me dio lo que le pedí. Yo pues lo dedico también al Señor. Todos los días que viviere será del Señor. Y adoró allí al Señor. Y Ana oró y dijo, mi corazón se regocija en el Señor. Mi cuerno es ensalzado en el Señor, mi boca se ensanchó sobre mis enemigos, por cuanto me alegré en tu salud. Esta palabra salud incluye salvación, pero ella necesitaba también salud, porque si no, no hubiera podido tener el hijo. No hay santo como el Señor, porque no hay ninguno fuera de ti, y no hay fuerte como el Dios nuestro. No multipliquéis hablando grandezas y altanerías. Cesen las palabras arrogantes de vuestra boca, porque el Dios de todo saber es el Señor, y las obras magníficas a Él le son propias. Aquí ella está dando la razón al Señor. No multipliquéis hablando grandezas y altanerías. Los que están buscando sus propias grandezas y sus propias altanerías, el Señor no multiplique eso. Nosotros podemos hacer el intento de multiplicarlo por un tiempo, pero el Señor no lo hace así. El Señor hace las cosas como hizo con Ana y produjo a Samuel. Y la Escritura dice que toda la vida de Samuel tuvo palabra de Dios. Y que el Señor no dejó caer ni una de las palabras que salió por la boca de Samuel durante toda su vida. ¿Cómo les parece eso? Compáralo con muchos que tenemos hoy en día, hablando en nombre del Señor. Cualquier cantidad de sandeces. Versículo 4. Los arcos de los fuertes fueron quebrados y los flacos se ciñeron de fortaleza. Ana está profetizando que Dios va a invertir las cosas. El Señor está por invertir las cosas grandemente. Él dice que algunos que son primeros van a quedar de últimos. Algunos de los últimos van a quedar primeros. Cuando el Señor entró a David en su reino, en un espacio de 3 días, todo le cambió. Quedó lleno de riquezas, lleno de honores y rey de Judá. 3 días después de su derrota más grave. El Señor Jesús, 3 días después de su muerte, ascendió después de haber tomado cautivo la cautividad. Salió con la llave de la muerte. Los saciados se alquilaron por pan y cesaron los hambrientos hasta dar a luz 7 la estéril, y la que tenía muchos hijos enfermó. La que tenía muchos hijos resultó enfermo al final. No estaba sano, no tenía salud en realidad, todo era apariencia. Y la que era estéril fue la que resultó con 7 hijos. 7 hijos es que no falta nada de hijos. Versículo 6. El Señor mata y Él da vida. Él hace descender al Seol. Seol es la muerte, la primera muerte. Y hace subir. El Señor descendió al Seol y también subió victorioso. El Señor empobrece y Él enriquece. Abate y ensalza. Él levanta del polvo al pobre y al menesteroso ensalza del estiércol, para sentarlo con los príncipes, y hace que tengan por heredad trono de gloria, porque el Señor son las columnas de la tierra, y Él asentó sobre ellas el mundo. Las columnas de la tierra. Los mansos recibirán en herencia la tierra. El mundo es un sistema que tiene que ver con el diablo, pero está por encima de algo que hizo Dios, y el Señor puede tumbar el mundo cuando lo quiera. El mundo de la cual el diablo es el Dios de este mundo no fue primero, fue primero la tierra que hizo el Señor. Y nosotros somos de la tierra, y el Señor dio para que nosotros
en vez de tener una vida estéril, podríamos tener una vida fructífera. Pero esto no puede pasar sin que Él da la palabra, sin que Él lo ordene. Nosotros podemos hacer todo lo que queremos, podemos armar todos los planes habidos y por haber, podemos hacer todo lo que queremos hacer en nombre de Dios, pero si el Señor no da la palabra, en ojos de Dios somos estériles. Aunque pensamos que estamos teniendo muchos hijos y mucho éxito. Y los que se ponen a hacer éxito en las cosas de este mundo, en nombre de Dios, ellos afligen a los que son estériles y saben que son estériles. Porque ante Dios todos somos estériles en cuanto a cosas eternas. Cualquiera de nosotros podemos producir las cosas terrenales. Pero si es para algo eterno, si no es Dios, no funciona. Y Ana no estaba pidiendo un hijo como Ofni o como Fines, ella estaba pidiendo a Samuel. Versículo 9. Él, Dios, guarda los pies de sus santos, mas los impíos perecen en tinieblas. Dios guarda los pies de sus santos. ¿Cuáles son sus santos? Los que están dedicados a hacer solamente lo que es del Señor, los que están separados al servicio del Señor. Ella separó hacia Samuel, y eso era el símbolo de ser un nazareo, pero no era necesario ser un nazareo para ser separado al Señor, solo que es el ejemplo. Él guarda los pies de sus santos, mas los impíos perecen en tinieblas, porque nadie será valiente por su propia fuerza. Y otra parte dice que solo los valientes arrebatan el reino de Dios. Pero aquí dice que nadie es valiente por su propia fuerza. Porque la verdadera valentía es reconocer nuestra necesidad, nuestra pobreza espiritual. Señor, serán quebrantados sus adversarios, y sobre ellos tronará desde los cielos. Sobre ellos tronará desde los cielos. Estamos en el momento histórico cuando están por sonar los 7 truenos. El Señor juzgará los términos de la tierra y dará fortaleza a su rey y ensalzará el cuerno de su ungido. El Señor Jesús es la cabeza del cuerpo de Cristo, pero el cuerpo de Cristo es de muchos miembros en particular. Y cuerno es fuerza, es poder. Y Elcana se volvió a su casa en Ramá, y el niño ministraba al Señor delante del sacerdote Elí. Mas los hijos de Elí eran hijos de Belial. No conocían al Señor. La Escritura está muy claro, no puede ser alguien hijo de Belial y hijo de Dios a la vez. No conocían al Señor y el Señor no conocía a ellos. Pero ellos estaban ministrando ahí en nombre del Señor. Era la costumbre de los sacerdotes con el pueblo que cuando alguno ofrecía sacrificio, venía el criado del sacerdote mientras la carne se cocía, trayendo en su mano un garfío de 3 ganchos. Y hería con él en la caldera, en la olla, en el caldero o en el pote, y todo lo que sacaba el garfío el sacerdote lo tomaba para sí. De esta manera hacían a todo israelita que venía a Silo. Asimismo, antes de quemar el cebo, venía el criado del sacerdote y decía al que sacrificaba: da carne, que hace para el sacerdote, porque no tomará de ti carne cocida, sino cruda. Y si le respondía el varón: quemen luego el cebo hoy y después tome tanto como quisieres, él respondía: no, sino ahora la has de dar, de otra manera yo la tomaré por la fuerza. Era pues el pecado de los jóvenes muy grande delante del Señor, porque los hombres menospreciaban el presente del Señor. El presente en esta Biblia es la obra de nuestras manos, es lo que Caín ofreció y no fue acepto, es lo que tenía que ser con sacrificio de sangre, y que representa en la obra de salvación no solo la obra de nuestras manos, que es aceptable después de que estamos en la vida del Señor, sino que ya cuando es aceptado es la obra de las manos del Señor. Y estos jóvenes estaban robando lo que era la obra de las manos del Señor, nada menos, porque lo que el Señor estaba haciendo en su pueblo. ¿No les parece que eso está sucediendo hoy? Que lo que el Señor está haciendo en su pueblo, vienen estas personas y ellos roban la gloria de Dios. Y dice que fueron ellos. En el Apocalipsis está la mujer adornada con joyas y con cosas preciosas y montado en la bestia que representa a Belial. Y esta mujer que dice que toda la obra del Señor Jesús, toda la vida de los santos, todos los méritos de ella, de ellos, que ella los pueda administrar
es la filosofía del garfio de 3 ganchos. Después de que meten eso en la olla y sacan eso para arriba, sale casi todo para ellos. Era pues el pecado de los jóvenes muy grande delante del Señor, porque los hombres menospreciaban el presente del Señor, menospreciaban la obra de las manos que era aceptable al Señor. Y el joven Samuel ministraba delante del Señor, vestido de un efod de lino. Ellos, en esa época de la ley, no hubieran puesto un efod de lino a Samuel si no hubiera sido de descendencia de Leví. Pero su padre era de Belén y vivía en Efraín, en el sitio más alto, en Ramá. Y el joven Samuel después iba a ungir al rey David, que sí era de Belén también, y era de la tribu de Judá. Y el rey David iba a quedar rey y también sacerdote, y iba a poner también el efod, y era algo que nunca había pasado, ni podía pasar bajo la ley, porque en Cristo se supera la ley. Cuando vino el Señor Jesús, según la carta a los hebreos, hubo traspasamiento de la ley. El Señor no anula la ley, sino la traspasa. ¿Por qué? Porque hay una ley superior. En vez de la ley de pecado y de muerte, ahora hay la ley de libertad. Ahora hay la ley de la vida de Cristo Jesús. Romanos capítulo 8. Y lo que eran símbolos se convierten en hechos en realidad. Y si esto es el momento de convertir los símbolos en hechos en realidad, ¿qué va a pasar a los que están predicando la Pascua? ¿Qué va a pasar con los que están predicando la salvación, pero no se han dado cuenta de cómo es el resto del mensaje? Predican el diezmo, pero no predican la parte donde dice que hay que guardar el diezmo por 3 años y después armar una fiesta y llamar a la viuda, al huérfano, al desterrado, al extranjero, y también al levita y al sacerdote, y armar una gran beneficencia para todos ellos. Ellos no predican el diezmo así. A escucharlo a ellos ni siquiera se va a dar cuenta que eso está en la Biblia. Y a escucharlos predicar la salvación no se va a dar cuenta que junto con esa Pascua vino la muerte a la clase dirigente de Egipto. Porque si va a haber la salvación de Dios, no puede haber clase dirigente entre nosotros. El Señor no solo sacó los esclavos y los puso en libertad, Él acabó con los que estaban implementando la injusticia. ¿Qué va a pasar si el Señor cancela la Pascua y no vuelve a pasar por encima y da el justo merecido a los que se han levantado a crear una clase dirigente del pueblo de Dios? La Escritura dice que las cosas se pueden invertir en un momentico. Es la oración de Ana. Es también la profecía y la proclamación de María y de Elizabeth en Lucas capítulo 1. Tiene que ver con los 7 truenos de Apocalipsis, capítulo 10. Es muy interesante. Y no estamos muy lejos del cumplimiento de todo esto. Inventan explicaciones en los periódicos. Otros tratan de buscar culpables, a ver qué fue lo que pasó el 2 de julio. ¿Sabe qué pasó el 2 de julio? Dios metió la mano. Y eso no es nada en comparación con lo que viene. El temor al Señor es el comienzo de la sabiduría. Solo el comienzo. Y los que no entienden eso, nunca van a llegar a la sabiduría. Y los que no adquieren sabiduría en esta hora, van a quedar arrasados con lo que viene. Porque estamos entrando en nada menos que el día del Señor. El día del hombre está muy agotado. Le puede quedar unos pocos minutos, unas pocas horas en el reloj de Dios. El Señor va a actuar, ¿y qué va a pasar? Todos los moradores de la tierra van a estar en apuros. Solo los que tienen su morada registrado en el libro de la vida van a estar no solamente seguros, sino alegres. Alguien me dijo, después de lo que pasó, no haya ir más para esos sitios peligrosos, porque quién sabe qué le puede pasar. No, este es el momento cuando más anhela uno ir para esos lados, para ver lo que el Señor está haciendo. A nosotros no nos pueden hacer ningún daño duradero. El que hace algo en contra de nosotros, que es expuesto a lo que el Señor decide hacer,
El Señor puede hacer muchas cosas. Él puede devolver la cosa sobre la cabeza del que lo inventó. O los que matan uno de los del Señor, el Señor puede hacer que 100 de ellos tengan que reemplazar al que mataron. El diablo está en apuros. Está a punto de ser lanzado del cielo. Y llegando a tierra no le queda mucho tiempo. En muchas partes, la Escritura dice a la que es estéril, que debe de regocijarse. Yo estoy feliz de estar en un ministerio aparentemente estéril, porque no queremos multiplicar cosas antes de tiempo. No queremos multiplicar cosas que no sean de la calidad de Dios. No queremos multiplicar al hombre viejo, aun si tiene dones de Dios. Queremos el hombre nuevo, aun si nos toca esperar un poquito. Vamos a orar. Señor, te damos gracias y pedimos, Señor, que aquí en Colombia y en muchas partes más se pueda implementar la oración de Ana. Que aquí en Colombia, Señor, se pueda invertir las cosas, así como este señal que acabamos de tener. Pedimos, Señor, que puede haber un verdadero arrebatamiento, hacer los cambios suyos. Que la mujer estéril, compuesto de tantas personas que no han querido algo menos que su perfecta voluntad, Señor. Pedimos, Señor, que la oración de todos aquellos, de todos nosotros, sea contestado. Permita, Señor, que todos los que están en el sacerdocio de Elí puedan recibir la advertencia y, si es posible, arrepentirse. Pero si no, pedimos, Señor, que eso puede caer de para atrás, que no tendremos más el pueblo de Dios en manos de Hofni y Fineas. Permita, Señor, que no tengamos que pasar por todos los años perdidos del rey Saúl. Permita, Señor, que los que como el rey David han tenido experiencias largos y tendidos en el desierto, pero pedimos, Señor, que podemos llegar al reino de la manera suya, Señor. Y que no vayamos a fallar, que no nos va a pasar lo de David, que no nos va a pasar lo de Salomón, que no nos vaya a pasar como tantos ejemplos, sino que nuestras esperanzas y aspiraciones pueden ser sujetas, Señor, a su perfecta voluntad. Amén. Oíd, los que estáis lejos, lo que he hecho, y vosotros, los cercanos, conoced mi potencia.